Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Sean todos cordialmente bienvenidos. Esta es su radio Mensaje de Amor para Salvación.
Usted está escuchando su gustado programa, El Cristo está, el programa más escuchado de la tarde. Gracias damos por su sintonía. Bienvenido. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias damos por esta bella tarde que nos da. Permítanos, Padre Santo, alabar tu nombre, glorificar tu nombre, rendirnos en adoración día a día delante de usted. Padre, queremos pedirte por la enseñanza de esta tarde. Queremos pedirte la oportunidad que nos dé, Padre Santo, de pasar, de transmitir, de enseñar y encontrar corazones dispuestos a escudriñar, inquirir, investigar y ser noble de corazón. Bendice esta hermosa tarde. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya, Padre. Bendice a nuestro hermano director, nuestro hermano Jorge Pérez. Bendice a nuestro hermano director administrativo, nuestro hermano Alfredo Talí. A él gracias damos. Cuida su trabajo, cuida a su familia. Padre amado, bendito Señor, quédate con nosotros desde el principio hasta el fin. Y todo lo que aquí se diga sea para la edificación del cuerpo de Cristo. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Con nosotros, hermanos, la lección del día de hoy. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Buenas tardes. Buenas tardes, amados hermanos. Dios nos bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos en esta hermosa tarde. Quiero interrumpir a esta hora esta transmisión, ¿verdad? O quiero hacer esta transmisión a raíz de, hermano, de que queremos hablar sobre el tema que nos tenía ocupado la tarde de ayer, como era la resurrección de Cristo. ¿Qué significa la resurrección con respecto a Dios y a Jesús? ¿Qué significa la resurrección con respecto a Dios y a Jesús? Quiero darle la gracia a todos nuestros oyentes, a todos nuestros hermanos, y déjeme decirle que es un placer, hermano. Sí, un placer estar en esta tarde con ustedes. Esperamos que el internet nos permita transmitir con tranquilidad y avanzar en el estudio tocante al tema de la resurrección. ¿Qué quiero que aprendamos en esta tarde? Bien, ayer mirábamos la importancia de la resurrección. Sí. Y decíamos que el hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos no es un hecho milagroso, pero no es el primero. Sí, en el Antiguo Testamento hubieron milagros de resurrección de muertos. Leo en la Biblia unos 2 casos de ellos. Sí.
incluyendo en la etapa de la vida de Jesús, hermanos, incluyendo esa etapa, yo encuentro en la Biblia ejemplo de resurrección y hecha directamente por Jesucristo. El hijo de la viuda de Naúm, la hija de Jairo, Lázaro, y miramos el ejemplo, hermanos, de cuando muere Jesús, cuando Jesús es crucificado. Y miramos, hermanos, cómo cuando él muere, que hay aquel fuerte terremoto, dice la palabra de Dios que muchos se levantaron. Así que el concepto de volver a la vida, que es la palabra resurrección, lo encontramos ahí. Pero yo quiero hablar de la resurrección más allá de volver a la vida. ¿Cuál es la diferencia entre esas resurrecciones a la cual le he comentado a ustedes con la resurrección de Jesucristo? Y es que la resurrección de Jesucristo, amados hermanos, se dio una sola vez. Y él permanece sentado a la diestra de Dios, donde fue ascendido allá en los cielos. Es decir, Jesús no volvió a morir. Es decir, Jesús vive y permanece por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen en un Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos? Y de esa resurrección nos habla a nosotros creyentes. Esa resurrección por siempre, donde cantaremos y adoraremos a Dios por siempre, donde no habrá temor del sol, ni de la lluvia, ni del calor, ni de las cosas de este mundo. Ahora, hay cosas muy especiales que dedicar algunos minutos. Y es el significado de la resurrección, primeramente con respecto a Dios y segundo con respecto a Jesús, y en una última instancia con respecto a nosotros. Por ejemplo, hermano, recuerden ustedes de que la muerte de Jesús fue la sentencia de culpabilidad que dieron a Jesús por causa de los fariseos, por causa de los escribas, por causa de los sacerdotes, por aquellos que sintieron en Jesús a alguien que venía a destruir algo que ya ellos se habían encargado de destruir en su historia. Entre otras muchas acusaciones que le hicieron a Jesús, es que Jesús, ¿verdad? Que Jesús, lo que él hacía era por causa de Belcebú, por el poder de Satanás. Así que alguien podía decir de que así como Belcebú le daba el poder de hacer milagros, también pudo haberle dado Belcebú el poder de resucitar de los muertos. Sin embargo, en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 33, en Hechos capítulo 5, versículo 30 al 31, en Romanos capítulo 1, versículo 4, en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11,
claramente nos enseña que la resurrección de Jesús es la justificación de Dios hacia Jesús, la aprobación de Dios hacia Jesús, la escogencia de Dios hacia Jesús. Así que, hermano, los hombres se encargaron de matar a Jesús y Dios se encargó de quitar tal sentencia. Saludo, hermano Juan José Castañeda. Bendiciones. Dios se encargó de quitar tal sentencia. Por lo tanto, al ser Jesús el que se encarga de quitar tal sentencia y de volver a resucitar a Jesucristo, lo hace Señor y Cristo. Demuestra con su pleno poder que el Hijo del Hombre había sido enviado por Dios mismo. Fue reivindicado Jesús. Fue puesto en alto Jesús. Es por medio de la justificación de Jesús, por medio de la reivindicación de Jesús, donde Dios demuestra su preocupación por él. La resurrección de Jesús revela al Padre de Jesús como el Dios que levanta a los muertos. Su compasión y su poder no son predecibles por la simple lógica humana. Desde el punto de vista humano, tanto de los amigos como de los enemigos de Jesús, la cruz fue vista como la clara señal de que la fe de Jesús era inmerecida. La muerte de Jesús fue real, no un desmayo, no una semimuerte. Solamente Dios, que levanta a los muertos, tiene tal poder como para anular el veredicto de Pilato y justificar a Jesús. Eso es muy importante. Y eso no hay evidencia alguna que contrarreste tal afirmación. La resurrección de Jesús por Dios, la cual justifica la fe de Jesús en Dios, también sirve como, escúchese bien, seguridad para los cristianos, los creyentes de hoy en día. Y aquello que aparentemente era una debilidad se convierte en una fortaleza. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 13, 3 al 4. El mismo poder que le levantó a Jesús está ahora obrando entre los santos para librarlo de toda la fuerza hostil. Así que, hermano, Pablo decía que si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. En vano sería nuestra fe. Así que la resurrección significa que los cristianos no han de creer en sí mismos, donde no existe verdadera seguridad, puesto que el hombre sabe que sus recursos están limitados por la muerte, sino en el Dios que resucitó a Jesús. Segunda de Corintios,
capítulo 1, versículo 8 al 10. El hombre es limitado. El hombre en general sabe que su vida se acortan nada más y nada menos hasta los fines de sus días. Y así como para el hombre es difícil poder encontrar su salvación por sus propios méritos, por sus propias obras, es difícil al ser humano volverse a levantar por sí solo o volver a la vida por sí solo. Sin embargo, el poder de Dios, la fe en Dios, la certeza en Dios, la convicción de lo que se espera, nos da plena esperanza, estimado hermano y estimado amigo, para que nosotros creamos que aún hay un Dios que está en los cielos, que es todopoderoso y que del polvo de donde esté, allí seré levantado. ¿Cuántos tenemos fe en la resurrección? Sí, amados hermanos, ¿cuántos tenemos fe en la resurrección? En aquel día, cuando los muertos oirán su voz y los que estemos en los sepulcros seremos levantados. ¿Usted tiene fe en ello? ¿Usted cree en ello? Gloria a Dios, si así es. Un cuarto aspecto sobre el significado de la resurrección de Jesucristo es que la resurrección es la victoria de Dios. Sí, me ha escuchado muy bien. La resurrección demostró que la mayor y fuerza del mal que obra contra el hombre, que es la muerte, no tuvo poder definitivo sobre Jesús. Esta visión de la muerte como un enemigo que amenaza al hombre y a todo lo que es bueno, no es un criterio sostenido hoy como lo fue en la fe judía del primer siglo. Jesús descubrió a la muerte como incapaz de evitar la venida del reino de su resurrección. En Mateo capítulo 16, necesito hermanos que me acompañen. Mateo capítulo 16, vamos todas las escrituras. Dice Jesús de la siguiente manera. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 16. Y respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el 17 dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y la muerte no prevalecerá contra ella. La puerta del Hades alude el encierro del hombre en la muerte, bajo el poder de Satanás, como es frecuente en ella. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, versículo 24. Vayamos buscando Hechos 2, 24, hermano. Pero escúchase bien. La puerta del Hades alude al encierro del hombre en la muerte bajo el poder de Satanás. Como es frecuente en el caso, la muerte parece casi ser lo mismo que Satanás, porque ella es el arma
extrema que él esgrime. La promesa de Jesús resultó ser cierta. Dios ganó una victoria en la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 24. Vayamos, hermano, a la escritura, por favor. Hechos 2, 24. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vayamos. Hechos capítulo 2, verso 24. ¿Pudo la muerte contra Jesús? ¿Pudo? No. ¿Cuál es la mejor muestra del poder de Jesús? Dice, a quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenida por ella. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Pudo acaso la muerte retener a Jesucristo? ¿Logró Satanás su objetivo de destruir a Jesucristo? Si bien la muerte es el poder que es más frecuente considerado como vencido por Dios, en la resurrección también se versículo donde nos enseña, hermanos, cómo Dios triunfó sobre ella. Romanos capítulo 8, versículo 38, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 38. Vayamos, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 38. ¿Qué dice? Romanos 8, 38 dice de la siguiente manera: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede la muerte atarnos? ¿Puede la muerte acaso separarnos del amor de Dios? ¿Puede acaso la muerte interrumpir la comunión que nosotros tenemos con Dios? No. Pero ¿quién fue el que inició esta victoria, hermano? ¿Quién fue el primero que venció a la muerte? ¿Quién fue el primero que volvió a la vida para permanecer por siempre? ¿Y cuál es la promesa que Jesús le hace a sus seguidores, a sus discípulos? ¿Cuál es la promesa, amados hermanos? ¿Acaso dice que todo aquel que hiciéramos buenas obras, al morir seremos resucitados para ir a vida eterna? La muerte, el postrer enemigo que por muchos años Satanás utilizó para chantajear al hombre, para poder interrumpir el esfuerzo que Dios hiciera para poder nuevamente retomar al hombre, dejó de tener ese poder Satanás. Y ahora, hermano, el que quiera vivir para siempre, por toda la eternidad, solo tiene que hacer una sola cosa, y es obedecer, hacer buenas obras. Y haciendo esto, hermano, entonces el hombre tiene la garantía de vivir por los siglos de los siglos, allá en los cielos, con nuestro Dios Todopoderoso y con nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23, al 22,
Es un texto muy conocido, pero quiero que vayamos, hermanos, y lo leamos. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 22. 1, 19 al 22. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestades y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo su pie, y le dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo. La promesa de victoria sobre la muerte dada en la resurrección es lo que forma la base de la misión cristiana, el fundamento cristiano, el fundamento de fe de todos aquellos que obedecemos a Dios. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Vayamos a la escritura, hermanos. Sí, por favor, vayamos a la escritura. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Vayamos, hermanos. 1 Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Volvamos a leer con calma. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que Dios, amados hermanos, por medio de Jesucristo, tuvo una gran victoria de Dios, una gran victoria por medio de la resurrección de los muertos, en este caso, por medio de la resurrección de Cristo. Y en los días postreros, veremos el poder de Dios, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y seremos levantados en resurrección. Y los que hicieron lo malo irán a condenación eterna, y los que hicieron lo bueno saldrá a condenación, y los que hicieron lo bueno saldrán a vida eterna. ¿Quién decide sobre nuestra vida espiritual? ¿Quién decide sobre nuestro destino? ¿Quién es el que decide dónde ir después de esta vida humana? ¿Dios? No. ¿El evangelista? Tampoco. ¿El hermano? Mucho menos. El que decide dónde pasar la eternidad es usted, estimado hermano. Es usted, estimado amigo. Y déjeme decirle, para puntualizar esta información, es que Cristo venció a Satanás, derrotó a Satanás, derrotó a aquel que tenía el poder y abrió las cárceles para todo aquel que deseara salir, para todo aquel que desea ser libre. Pero ahí está el asunto, hermanos. ¿Cuántos quieren ser libres de la esclavitud de Satanás? ¿Cuántos? Muchos son los llamados,
Pero decía nuestro Señor Jesucristo, pero poco los escogidos. Así que, como la resurrección prueba que la voluntad y el poder de Dios vence a la muerte, también dice, escúchese bien, también dice que el señorío de Jesús es evidente y es evidenciado por esta victoria. En la victoria de Jesús sobre la muerte se ve que Él es aquel esperado en el Antiguo Testamento para tomar el reino de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 34. En esta victoria sobre la muerte es que Jesús restaura la relación rota con el pecado de Adán o por el pecado de Adán. Y como dice Romanos capítulo 5, versículo 10 al 21. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La muerte que así entró al mundo fue vencida. Saludo, John Albert Zoom. Bendiciones. ¿De dónde está en sintonía nuestra? ¿De dónde nos está viendo? John. Vayamos, hermanos, a leer Romanos capítulo 10, 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 10 al 21. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se impulsa pecado no habiendo ley, o no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Así también fue el don, mas no como el pecado. Porque si el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinará en vida por uno, Jesucristo. Así que como por el pecado de uno vino la desobediencia, la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El antiguo poder que la muerte ha ejercido siempre sobre el hombre ha sido destruido representativamente por Jesús.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Vayamos, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 16. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Qué dice? 15, 26 de Primera de Corintios. ¿Qué dice? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto significa que aquellos que están en Cristo, incluso los que mueren, tendrán por parte en la victoria sobre la muerte, en tanto compartan el poder de la resurrección. Esta es la participación en la prometida resurrección. Está muy adecuadamente representada en el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8. Vayamos, hermanos. Romanos 6, 3 al 8. ¿Lo tienen? Yo sé que lo tienen. Romanos capítulo 6, 3 al 8. Dice así. ¿O no sabéis lo que hemos de juzgar a los ángeles? Perdón, hermano. En Romanos. Capítulo 6. Versículo 3 al 8. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Interesante, hermano. La resurrección de Jesús conduce a la salvación. Este es el quinto aspecto a desarrollar tocante a la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección de Jesús significa que Dios justificó a la única persona que ejercitó su fe toda la vida y dio la victoria sobre la muerte a uno cuya confianza en él lo guió a entregar su vida. La resurrección solo tendría un significado limitado. Pocos viven vida de fe absoluta y no muchos dan su vida por la fe. La resurrección de Jesús tiene una significación especial para la fe de cada uno de los cristianos, porque trae consigo la promesa de salvación. No se reclama a los cristianos que hagan de nuevo la vida, muerte de Cristo, sino que muestren la fe en su significado salvadora, tal como se predica en la resurrección. En el primer sermón de Hechos, trae a la memoria que la resurrección de Jesús la hizo el Señor. Y Cristo, que los hombres habían crucificado. Hechos 2:38. El lavamiento de Jesús, el levantamiento de Jesús es el fiel cumplimiento de las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Y como tal confirmar que la salvación que no era disponible bajo la ley de Moisés, lo es ahora a través de Cristo Jesús. Hechos capítulo 13,
versículo 37 al 38. Vayamos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 36. ¿Sí? Vayamos, hermanos. Hechos capítulo 13. Versículos 37 y 38. Dice así: mas aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. O sea pues notorio, varones hermanos, que por este os he predicado el perdón de pecado. ¿Ya vio? Vuelvo y repito, leo. Mas aquel a quien Dios resucitó, ¿de quién está hablando? De Jesús. No vio corrupción. ¿Quién no vio corrupción? Jesús. O sea pues notorio, varones hermanos, que por ¿quién es? Jesús. Os he predicado el perdón de los pecados. Y Hechos capítulo 15, sí, Hechos capítulo 15. Vayamos a la escritura, hermanos, que nuestra fe esté fundamentada en lo que la Biblia dice. Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17. Confirma lo que Hechos capítulo 13, versos 37 al 38 no habló. ¿Qué dice? Hechos 15, ¿verdad? 16 y 17. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para con el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son desde la eternidad. Ahora la resurrección, el mismo espíritu que levantó a Jesús, es dado a aquellos que depositan su fe. Romanos capítulo 11, versículo 8. Ese mismo espíritu que resucitó a Jesús es el mismo espíritu que en su momento nos levantará a nosotros si morimos en Cristo Jesús. ¿Qué dice, hermano? ¿Sí? ¿Qué dice? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tiene? Sí. Romanos 8, 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles celo. Si yo no reparo mi vida, hermano, nunca veré la resurrección. Perdón, nunca veré la salvación. Si yo no creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, nunca veré la salvación. Si yo no obedezco el Evangelio, nunca veré la salvación. Y si no veo la resurrección, y si no veo la salvación, entonces me iré a condenación. Cuando dice Pablo, la resurrección de Cristo es lo que quita los pecados de la sustancia a la fe. La resurrección de Cristo es lo que quita los pecados y da sustancia a la fe. Fortalece la fe.
alimenta la fe. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 15 al 16? Al 17. Romanos capítulo 15, versículos 15 al 17. Más, hermanos, os he escrito en parte, osadamente, como recordándole por la gracia que de Dios me he dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que las ofrendas a los gentiles sean aceptas, santificadas por el Espíritu Santo. Tenga pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios toca. ¿Ya miró, hermano? ¿Ya miró? En nuestro tiempo, la era de las resurrecciones, el mismo espíritu que levantó a Jesús es dado a aquellos que depositan su fe en él. Romanos capítulo 8, versículo 11. Esto significa, este significado del Salvador de la resurrección es lo que da sentido al bautismo con que como comienza la vida cristiana. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 al 33. La resurrección de Jesús significa que es digno de confianza, recordando que la palabra cristiana, que la palabra usualmente significa como fe. Puede ser igualmente bien traducida como confianza. Su resurrección la califica como fue. Sí, su resurrección lo califica como fue, o lo declara fue de vivos y muertos, y promete que él será el libertador de aquellos que depositan la fe en él. Vayamos a 1 Tesalonicenses, hermanos. 1 Tesalonicenses. Sí. Vamos por acá, hermano. Permítame. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar del cielo a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Hechos 17:31. Hechos 17:31. ¿Qué dice? Hechos 17:31. Dice así. 17:31. ¿Qué dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien el Espíritu, por aquel varón a quien él designó, dado la fe a todos como haberle resucitado de los muertos. Leo nuevamente. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos los con haberlos resucitado de los muertos. Por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberlos resucitado de la muerte. Así como Abraham puso su fe en Dios para guardar la promesa de darle un hijo y fue justificado por su fe, los cristianos
son justificados por creer en Él, el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 4, versículo 24. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 24. Sino también por nosotros, a quienes serán imputados, será imputado. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y muchos necesitados culpables. Ajá. Vamos a ser justificados por el que fue levantado de los muertos. Amén. Vamos a ser resucitados o condenados por aquel que fue levantado de los muertos. Sí. Le invito a que lea el pasaje en el contexto de todo el capítulo. Dios nos ha librado y por tanto puede confiarse que nos librará una vez en Él, Dios que levanta la muerte. Ya hemos visto, para ir concluyendo, 5 argumentos que justifican tanto a Dios como al Señor Jesús. La resurrección como la justificación de Dios. Sí. Así es, como usted me escucha. 2. La resurrección. 2. La resurrección revela al Padre de Jesús. 3. La resurrección de Jesús por Dios, la cual justificó la fe de Jesús. 4. La murmuración como la victoria de Dios sobre la muerte, sobre el dominio de cada uno de nosotros cuando no estábamos en la iglesia. La resurrección de Jesús conduce a la salvación. Sí, efectivamente. Hemos terminado la lección de esta tarde. Esperamos, hermanos, por favor, que más adelante sigamos con la segunda parte de este estudio. No el que estamos viendo ahorita mismo, sino que hablemos más a profundidad acerca de los colgantes y de los encierros que necesitamos por acá. Nunca pensé que pudiera ser así. Hermanos, Nunca pensé que fuera yo. el próximo viernes iniciaremos Pero me encontraste cuando moríamos. una segunda parte de profundización de este tema, tocante a la resurrección de Cristo. Y yo quiero que ustedes tengan presente, hermanos, que la resurrección de Cristo es muy importante en la fe de cada uno de nosotros. Como dice hermano Joel, bendiciones, Dios te bendiga. Como dijo el apóstol Pablo, si Jesús no hubiese muerto, vana sería nuestra fe. Por acá dejo este material.
Hay 4 lecciones más anteriormente. Espero que ustedes lo vuelvan a leer, lo vuelvan a escuchar y que saquen las mejores lecciones tocante al tema de la resurrección de Cristo. Dios nos bendiga. Muchas gracias. Solo me queda recordarles 3 cosas pequeñas. Sí, 3 cosas recordarles. La primera, congréguese, reúnase, es mandamiento de Dios. Y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. 2, colabore en la obra de Dios. Participe en algo. Trabaje en algo. Ayude en algo. Haciendo esto, amados hermanos y estimado amigo, usted hará crecer la obra de Dios. Y en tercer lugar, estudie, indague, investigue. Invite al que está a su lado a hacer lo mismo. Porque solamente estudiando usted escudriñará la Escritura. Porque solamente en la Escritura usted encontrará vida eterna. Y solamente escudriñando la Escritura, estudiando la Escritura, se va a encontrar con la verdad. Y la verdad os hará libre. Gracias por su compañía. Vamos a orar. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por el estudio de esta tarde. Bendice, por favor, a mis hermanos quienes estuvieron pendientes de esta comunicación, quienes van a estar pendientes de esta comunicación. Gracias te damos, porque tú eres grande y misericordiosa. Te pedimos grandemente que nos ayude a todos. Te pedimos, Padre Santo, que sea con tu pueblo, con tu iglesia, con el trabajo de todos nuestros hermanos, estén donde estén. Te pedimos por nuestros hermanos en Guatemala. Te pedimos por nuestros hermanos en Nicaragua, en México. Te pedimos por nuestros hermanos en Colombia, en Venezuela, en fin, donde te necesiten, Padre Santo. Ahí, Señor bendito, derrame rica y abundante bendiciones. Bendice esta página en Facebook. Bendice la radio Mensaje de Amor para Salvación. Bendícenos a todos y ayúdanos a seguir proclamando tu bendita palabra. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Nos encontramos, amados hermanos. Dios nos bendiga. Saludos a todos. Hasta el viernes. El Señor resucitó.